Habíamos terminado en el punto anterior del desarrollo de este módulo, específicamente destinado al derecho internacional humanitario, analizando respecto de su uso, interpretación y aplicabilidad de las normas del derecho internacional humanitario en el sistema interamericano. Y habíamos revisado la jurisprudencia de la Corte Interamericana en el caso. Vamos ahora a ver, y todavía me resuenan las palabras dadas por este gran jurista colombiano, el doctor Santofini Gamboa, cuando hacíamos la presentación de este curso con la firma de los convenios, donde nos hablaba del grave conflicto armado de tipo interno que le había tocado atravesar y que en algún modo todavía atraviesa el país hermano colombiano. ¿Y por qué traigo a colación las palabras de este gran jurista? Porque en las últimas décadas los conflictos armados han arruinado la vida de millones de personas civiles. Lo habíamos visto, aquellos que no toman directamente parte en las hostilidades y que debieran ser sujetos al principio de distinción, claramente distinguir entre aquellos que combaten y aquellos que no combaten, y ser protegidos tantos como los bienes civiles, o sea, aquellos que no constituyen un objetivo militar. Pero también es común, y lo destacaba este jurista colombiano, que en muchos de esos conflictos armados hay cruentas violaciones de las normas, las violaciones más graves, las que sacuden la conciencia de la humanidad, de las normas del derecho internacional de los derechos humanos y de las normas del derecho internacional humanitario. Y que esas violaciones pueden llegar a constituir crímenes como el de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. Ambos derechos, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, del cual es sostenido, son convergentes y complementarios en el afán de darle mayor robustez a la protección de la persona humana, que en el caso del derecho internacional humanitario se vincula con el desarrollo de un conflicto armado de tipo internacional o interno. Y traigo también en esa convergencia el derecho internacional de los refugiados. Busca respetar la dignidad y la humanidad de todos. Y en lo que vamos a avanzar ahora en este punto del módulo es hacia la responsabilidad penal individual, la de la persona física. Cuando se vulnera el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, en tiempo de conflicto armado, situaciones de violencia, inclusive en tiempo de paz. Y hacer responsable penal individual a quien ha cometido esos graves crímenes. Y que el mundo no tenga que soportar la impunidad de dictadores tales como Idi Amin Dada, recordado por su trágico paso en Uganda, o Mobutu Sese Seko en la República de Zaire, hoy el Congo. No podemos tolerar, el mundo no podía tolerar más la inmunidad de estos criminales que han cometido los crímenes que han sacudido los dictados de la conciencia de la comunidad internacional. Y si tengo que destacar desde la posguerra cuáles fueron los giros más importantes que ha tenido el derecho internacional, sin lugar a dudas, el desarrollo de los derechos humanos, pero también el establecimiento de una Corte Penal Internacional, o sea, el embrión de una verdadera ciudadanía planetaria, un camino que podemos decir que va desde el tribunal, de los tribunales de Nuremberg, hasta el establecimiento de la Corte Penal Internacional con el Estatuto de Roma, y pasando por la jurisdicción penal internacional ad hoc de tribunales creados, por ejemplo, para los crímenes más graves en el territorio de la ex Yugoslavia y de Ruanda. Una jurisdicción penal internacional, repito, que busca proteger de la forma más eficaz a la población civil
a la persona humana en el marco de conflictos armados o situaciones políticas, busca disuadir con su sola presencia a aquellos que cometen tales crímenes, disuadirlos con su sola existencia. Voy a concluir posteriormente que aún a pesar de la existencia de la Corte Penal Internacional, muchos de estos crímenes van a seguir cometiendo. Pero su sola presencia de la Corte Penal Internacional va a disuadir a muchos de estos potenciales criminales y impedir fundamentalmente que escapen impunes, que sigan impunes frente a la sociedad internacional. Que el éxito, en síntesis, deje de depender de la buena voluntad de los Estados, de la actuación de un Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, muchas veces obstaculizado en su labor por el ejercicio del derecho de veto en un sistema de votación que todavía permite el ejercicio de veto a aquellos miembros que revisten la calidad de miembros permanentes, y que se asegure con la presencia de una Corte Penal Internacional capaz de juzgar estos crímenes más graves en contra de la esencia de la conciencia de la humanidad. Y en ese camino hacia esa jurisdicción penal internacional que vamos a ver específicamente la Corte Penal Internacional que se crea con el Estatuto de Roma, se tenía presente que millones de hombres, mujeres y niños han sido víctimas de atrocidades, pero atrocidades que muchas veces, si son epidémicas en tiempo de paz, superan la imaginación en tiempos de conflicto armado. Graves crímenes que son amenazas para la paz y la seguridad internacional, objeto de la actuación de uno de los órganos de Naciones Unidas, cuya actuación está referida específicamente a determinar la existencia de situaciones de amenaza o quebrantamiento de la paz. Que los criminales no debían quedar sin castigo, no debían permanecer impunes. Sancionar no solo a los autores, sancionar a los instigadores, a los cómplices, a los encubridores de estos crímenes, y de algún modo disuadir la posibilidad de que se produzcan nuevos crímenes tan graves como los mencionaba. Esta Corte Penal Internacional hacia cuya estatuto nos vamos a dirigir a analizar, no hubiera sido posible sin otros antecedentes, situaciones anteriores que han contribuido a que la comunidad internacional tomara conciencia y se determinara en la necesidad de la existencia de una Corte Penal Internacional. Algunos autores nos llevan hasta el Tratado de Versalles, que crea la Corte Permanente de Justicia Internacional, antecedente y que después sería la actual Corte Internacional de Justicia, órgano judicial principal de Naciones Unidas. Pero este es un órgano con competencia contenciosa, una competencia consultiva, pero destinado a resolver controversias entre los estados, disputas entre estados. De lo que hablamos nosotros es la posibilidad de juzgar responsabilidades penales individuales de personas físicas, de quienes han cometido, ordenado, encubierto, instigado estos crímenes tan atroces. También, con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, vamos a recordar el establecimiento de los tribunales militares internacionales para Nuremberg y Tokio. Fuerzas aliadas determinaron la creación de estos tribunales. En realidad el de Nuremberg, el de Tokio tiene otras características. Tribunal Penal Militar Internacional para juzgar a los principales criminales de guerra del eje en Europa. O sea, fueron los vencedores quienes dictaron las normas de represión contra los vencidos. Me quedan grabadas las palabras que surgieron de este tribunal de Nuremberg: los delitos
contra el derecho internacional los cometen los hombres, no los cometen entidades abstractas. Entonces, solo haciendo responsable y juzgando a esos hombres que los cometieron, se hace respetar el derecho internacional. Fue valiosísimo el aporte del Tribunal de Nuremberg. Sin embargo, críticas hacia la falta de parcialidad de sus magistrados, crítica hacia la falta de independencia de los juzgadores por quienes eran juzgados, que se trataba de un tribunal ex facto, es decir, creado con posterioridad a los hechos, fueron algunas de las críticas en contra de este tribunal que nos van a determinar en la necesidad de la existencia de una Corte Penal Internacional de carácter permanente. En ese camino y en ese desarrollo hacia el establecimiento de un Tribunal Penal Internacional con carácter permanente, no podemos soslayar la actuación de dos tribunales penales internacionales de carácter anual. Uno para la ex Yugoslavia, el otro para Ruanda. La característica principal es que no fueron creados como el Tribunal de Nuremberg por las potencias vencedoras, quienes determinaron las normas para juzgar a los vencidos. Fue un órgano de Naciones Unidas, un órgano principal, el órgano encargado en mantener, al cual se le confía mantener la paz y la seguridad internacional y determinar un quebrantamiento de la paz o la amenaza a la paz, el que decidió por la resolución 808 del año 1993 la creación de un Tribunal Penal Internacional con competencia para juzgar estos crímenes más graves que se cometieron en el territorio de la ex Yugoslavia. Es una creación sui generis. Violaciones masivas y flagrantes del derecho internacional de los derechos humanos acontecieron en este conflicto. Me es muy difícil poder clarificar si se trata de un conflicto armado de tipo interno, un conflicto armado de tipo internacional o un conflicto armado internacionalizado, es decir, que nació siendo un conflicto armado de tipo interno y se transformó en un conflicto armado de tipo internacionalizado con la aparición de otros actores externos estatales. Lo cierto es que estamos en presencia de un conflicto armado. Anteriores resoluciones de Naciones Unidas, la 764 también del año 92, instaba a todas las partes del conflicto armado que se producía en la ex Yugoslavia a que respeten las normas del derecho internacional humanitario. Una posterior resolución, la 771 del año 92, se manifiesta alarmada, preocupada por la situación de graves violaciones al derecho internacional humanitario, especialmente el conocimiento de que, por ejemplo, había depuración étnica. Se conforma en una resolución posterior una comisión de expertos para que informe sobre la veracidad de tales afirmaciones en el marco del conflicto de la ex Yugoslavia. Del informe producido por esta comisión hace que, mediante la resolución 808, se tome la decisión de la creación de un Tribunal Penal Internacional para juzgar estos graves crímenes que tenían lugar en el territorio de la ex Yugoslavia. Y se le da una competencia temporal a partir desde el 1 de enero del año 1991. Y temporalmente creo, si es que no me equivoco, llegó a incluir también situaciones producidas en Kosovo, año 99, creo, inclusive con el juzgamiento de Slobodan Milosevic. Y la resolución 820 del año 93, que condena las graves violaciones al derecho internacional humanitario. Limpieza étnica, violaciones masivas como táctica de guerra, distintas situaciones de violencia de tipo sexual.
Competencia: juzgar a personas físicas responsables individuales de estas graves violaciones al derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia a partir del 1 de enero del año 91. Y si otro antecedente debemos citar en el camino a la creación de esta Corte Penal Internacional, sin lugar a dudas el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Los hechos en Ruanda se remontan al año 94, quizás uno de los conflictos armados de tipo interno, después internacionalizados, más cruentos que haya conocido la historia de la humanidad. Perfectamente planeado y ejecutado el genocidio en un país donde la identidad étnica era un sinónimo, una carta segura de condena a muerte. Y lo más grave es que era en presencia de una misión de asistencia humanitaria de Naciones Unidas para Ruanda, la UNAMID. Más de 500.000 miembros de las tribus de la etnia Hutsi resultaron muertos en menos de una semana de conflicto, perfectamente, como digo, planeado, ejecutado. La resolución 995 del año 94 del Consejo de Seguridad crea este tribunal penal para juzgar a responsables penales individuales, ciudadanos ruandeses, por hechos cometidos en el territorio de Ruanda, pero lo amplía espacialmente a los cometidos por ciudadanos ruandeses en el territorio de los estados vecinos. Y dentro de los crímenes de competencia de este Tribunal Penal Internacional cayeron los crímenes de genocidio y el de lesa humanidad. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda es sin duda una gran fuente de inspiración. Una fuente de inspiración en un continente africano que sufrió, vuelvo a repetir, a dictadores tales como Idi Amin, Mobutu Sese Seko y muchos otros. Bien, habiendo analizado los antecedentes que llevaron a la creación de este Tribunal Penal Internacional de carácter permanente, podemos decir que luego de 50 años de expectativas y discusiones, con el Estatuto de Roma de 1998, donde Naciones Unidas aprueba dicho estatuto y donde se crea la Corte Penal Internacional, Tribunal Penal Internacional de carácter permanente, que juzga responsabilidades individuales. 166 países firmaron ese estatuto que crea la Corte, que tipifica los delitos, determina los elementos de los crímenes más serios contra el derecho internacional humanitario y, lo que es más importante, establece los procedimientos acusatorios en dicho estatuto. Estatuto que fue firmado por 166 países, pero que entró en vigor recién el 1 de julio del año 2002, cuando 66 países ratificaron el mismo. 60 hacían falta, fueron 66 los países que ratificaron. Corte Penal Internacional, Tribunal Penal Internacional permanente para juzgar los crímenes internacionales más atroces. La Corte Internacional de Justicia, habíamos dicho, a diferencia de esta, era un órgano principal de Naciones Unidas destinadas a resolver las disputas entre los estados, las controversias entre los estados. La competencia de la Corte es más global que la de sus antecesores, los tribunales penales internacionales ad hoc o los tribunales como el de Nuremberg o el de Tokio. Pero no quiero dejar de mencionar que este camino no ha sido lineal, no ha sido continuo, no ha sido sino lleno de discusiones idas y venidas. Pensemos solamente que Estados Unidos retiró la firma del Estatuto de Roma. Lo hizo en el convencimiento o sosteniendo, tampoco lo ratificó Rusia. Lo hizo en el convencimiento de que en algún modo la actuación de una Corte Penal Internacional
que les decía anteriormente, a mi modo de ver, conlleva que el mundo no dependa ya para el éxito de la protección de la persona humana, de la voluntad de los estados o la de actuación, por ejemplo, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sino que se ayude con la existencia de un Tribunal Penal Internacional. Justamente el retiro de la firma de Estados Unidos es sosteniendo que de algún modo se le habría otorgado un poder ilimitado a esta Corte Penal Internacional, que vendría a bloquear la actuación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, o le pondría algún límite a un poder ilimitado como el que pretende para este órgano donde los principales países se reservan un asiento permanente y un derecho de veto que les permite bloquear resoluciones que no satisfagan sus intereses. No ha sido fácil el camino, no ha sido sino lleno de discusiones, pero la Corte Penal Internacional entró en vigor el 1 de junio del año 2002. ¿Qué condiciones se requieren para el ejercicio de la jurisdicción de esta Corte Penal Internacional? En primer lugar, que el crimen de que se trate aparezca en la lista de crímenes previstos en el artículo 5 del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Crímenes que después serán definidos con mayor precisión en los artículos 6, 7, 8 y hoy el 8 bis, que define también el crimen de agresión. Después que la Corte tenga competencia sobre el lugar en que se cometió el crimen, competencia territorial, que sea en el territorio de un Estado que es parte, o sobre las personas que cometieron tales crímenes, que sean nacionales de un Estado que sea parte, competencia personal. La competencia temporal es que haya sido cometido el crimen después del 1 de julio del año 2002. Por eso marcaba esa fecha como un hito muy importante, porque es a partir del cual la Corte tiene competencia. No puede tener competencia retroactiva, no fue establecido así. Para los estados que ratifican el estatuto nuevos, se computa a partir de los 60 días de su ratificación la entrada en vigencia de la Corte Penal Internacional respecto de ese estado. Y enjuicia individuos, responsabilidad penal individual. Tengamos muy en cuenta esto. La jurisdicción penal internacional que se prevé para este Tribunal Penal Internacional es complementaria. Significa que únicamente puede ejercer su jurisdicción cuando una Corte Nacional no esté en la posibilidad, no quiera, no esté dispuesta a enjuiciar a los presuntos responsables de estos crímenes más graves. Actúa como complemento, actúa en subsidio de los tribunales nacionales. Por ejemplo, cuando el sistema judicial de un Estado pudiera haber colapsado, deje de funcionar. Pero en principio, si se lo juzga a ese criminal, presunto criminal, en el seno del territorio nacional, la Corte no tendrá competencia sino complementaria para el caso de que se compruebe de que ese enjuiciamiento fue solamente al efecto de evitar el juicio a nivel internacional, pero que no reúne la seriedad ni se garantiza el debido proceso que debe requerirse para que tal juzgamiento tenga entidad. O sea, no quiera, no pueda, colapse, etc. ¿Quiénes pueden remitirle una situación a estudio de la Corte Penal Internacional? Un Estado parte, sí, lo puede hacer. Puede remitirle al fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno de estos crímenes de la Corte. Y el fiscal, en base a esa presentación, a esa remisión por un Estado parte, puede determinar el inicio de una investigación. El propio fiscal puede iniciarla de oficio, puede iniciar una investigación sobre una situación que entienda corresponde a la competencia de la Corte. Tendrá que hacerlo previa consulta con la Sala de Asuntos Preliminares de la Corte Internacional, quien le dará luz verde para el inicio de esa investigación que fue propuesta de oficio por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
Corte Penal Internacional, que tiene una presidencia, la integran 18 miembros, su sede está en La Haya, tiene una sala de asuntos preliminares, una sala de primera instancia, una sala de apelaciones, una secretaría y la fiscalía. Corte Penal Internacional que tiene personalidad jurídica internacional, es sujeto de derecho internacional. Se les reconoce capacidad jurídica para actuar en el ámbito internacional. Y en la vinculación con las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, que habíamos dicho que era el órgano encargado de mantener la paz, o a quien se le confiaba mantener la paz y la seguridad internacional en el sistema de seguridad colectivo de las Naciones Unidas, en el ejercicio del capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas, puede remitir una situación que crea de competencia de la Corte a este tribunal, que sea la base para el inicio de una investigación por la Fiscalía. La particularidad es que esta revisión que va a hacer el Consejo de Seguridad va a hacer que la Corte deba intervenir, aun cuando no se den las circunstancias que habilitan la competencia de la Corte. Recordemos que se trata de un nacional de un Estado parte, que sea en el territorio de un Estado parte. La revisión de la Corte hace obligatoria la intervención por el Tribunal Penal Internacional. Ese mismo Consejo de Seguridad puede pedir a la Corte Penal Internacional, en un asunto en el que esté interviniendo, que paralice las investigaciones en un caso determinado por la intervención que le pudiera estar cumpliendo al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Qué derecho aplica la Corte Penal Internacional? En primer lugar, su estatuto. Después, los elementos de crimen que fueron definidos también. Las reglas de procedimiento y prueba definidos también para la Corte Penal Internacional. Los principales tratados y principios del derecho internacional. Los principios del derecho internacional humanitario y los principios generales del derecho de los sistemas jurídicos del mundo. Y tenemos que empezar a adentrarnos en los que son, habíamos dicho, el listado de crímenes definidos como competencia de la Corte. Los crímenes más graves, aquellos que sacuden la conciencia de la humanidad. El genocidio. Cualquiera de los siguientes actos que voy a detallar a continuación, que hubieran sido perpetrados con intencionalidad, a sabiendas, con conocimiento, con la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, religioso, racial como tal. Que la persona haya pertenecido a este grupo étnico, racial, religioso, nacional como tal. Que haya habido la intención, que se haya actuado a sabiendas de destruir, con la intención de destruir total o parcialmente ese grupo. Y que esa conducta se manifieste en un contexto de manifestaciones similares, de conductas similares en contra de ese grupo. La matanza de miembros de ese grupo, haberles dado muerte a un miembro de ese grupo con la intención de destruirlo total o parcialmente. La lesión grave a la integridad físico-mental de los miembros de ese grupo. Someter a los miembros de ese grupo a condiciones de existencia tal de las que no pudieran surgir sino su destrucción total o parcial. Privarlos de los recursos indispensables. Conoce la humanidad de casos así. Medidas para impedir nacimiento dentro del seno de ese grupo. El traslado por la fuerza de niños de ese grupo a otro grupo con el objeto de cambiar la composición étnica. Castiga en este delito de genocidio no solo al autor, aquel que comete por sí solo el crimen, sino también al instigador, aquel que ha inducido a su comisión, o al cómplice, aquel que ha colaborado de algún modo en la comisión de estos crímenes más crueles.
Genocidio, competencia de la Corte Penal Internacional. Los crímenes de lesa humanidad, también cualquiera de los actos que voy a describir a continuación, pero que han sido cometidos en el marco de un ataque generalizado y sistemático en contra de la población civil, con conocimiento de ese ataque. Una política que promueva, que aliente activamente ataque generalizado y sistemático con conocimiento de ese ataque en contra de la población civil. Los actos, el asesinato, os repito, haber dado muerte, el exterminio, los asesinatos en masa, la esclavitud, ejercer atributos de propiedad sobre una persona, venderla, comprarla, el traslado forzoso de esa población civil, expulsarla por la fuerza, trasladarla de una zona que legítimamente ocupaba, la violación, invadir el cuerpo de esa persona mediante penetración de cualquier parte del cuerpo de la víctima con un órgano sexual o anal o vaginal con cualquier objeto o parte del cuerpo del victimario. La prostitución forzada, obligar a realizar actos de naturaleza sexual en contra de su voluntad, a la espera de recibir una retribución o esperar una ventaja pecuniaria. El embarazo forzado, a los fines de cambiar la composición étnica de ese grupo civil, la desaparición forzada, la detención, el secuestro, la privación de la libertad con la negativa de dar información de esa detención, de ese secuestro, de esa privación de la libertad, privarlo de sus derechos fundamentales, negarse a dar, negarse a reconocer dicha desaparición, la tortura, haber infligido daños graves, dolores, sufrimientos físicos o mentales a personas que se tienen bajo su custodia, la esterilización forzosa, hacer perder la capacidad de reproducción biológica, la persecución que busca privar a esa población civil de sus derechos fundamentales, el crimen de apartheid institucionalizado en un sistema en un contexto, en un régimen de dominación racial. Los crímenes sexuales, crímenes de la humanidad, que vamos a detallar a posteriori, cometidos en el marco de un ataque general o sistemático contra la población civil. Son crímenes de guerra cuando se cometen en el contexto de un conflicto armado. Son crímenes de lesa humanidad cuando se producen en una situación de violencia en tiempo de paz. Violencia sexual, actos de naturaleza sexual contra una o más personas utilizando la fuerza o la amenaza de la fuerza. Y dentro de los crímenes de competencia de la Corte, debemos referirnos también a los crímenes de guerra. Estos también se producen como parte de un plano política que aliente la comisión por parte del Estado de ese tipo de crímenes. Y se cometen en gran escala y se cometen en el marco de un conflicto armado de tipo interno, de tipo internacional. De tipo interno que tiene lugar dentro del territorio de un Estado. Se enfrenta a las Fuerzas Armadas gubernamentales con fuerzas disidentes, fuerzas rebeldes que se oponen. El conflicto armado internacional, típica situación de guerra entre dos o más estados. La mayor parte de los delitos tipificados entre los crímenes de guerra han sido extraídos de las normas de los convenios de Ginebra de 1949, ampliados por los protocolos adicionales del año 1977. O sea, el elemento determinante de este crimen es que se realiza en el marco de un conflicto armado. Por ejemplo, matar intencionalmente, someter a tortura o tratos inhumanos, someter a experimentos biológicos, declarar que no se va a dar cuartel
obligar a prisioneros de guerra a participar en acciones bélicas, matar o herir a traición, enarbolar una bandera blanca, confundir al enemigo de que se quiere entablar un diálogo o la búsqueda de un armisticio y darle muerte utilizando una bomba. Emplear medios pérfidos, utilizar medios de combate que causan sufrimientos innecesarios, atacar o destruir poblaciones civiles o bienes civiles, el uso de emblemas, por ejemplo, del Comité Internacional de la Cruz Roja, o emblemas sanitarios para confundir al enemigo, el francotirador, constituyen estos los crímenes más graves, los crímenes de guerra en el marco de un conflicto armado. La particularidad, la especialidad es que tienen que ser cometidos en gran escala y que se promuevan, se alienten como parte de una política. Y el otro crimen hoy definido en el artículo 8 bis del Estatuto de la Corte Penal Internacional es el crimen de agresión, lo que nosotros conocíamos como el crimen contra la paz. Aquel que esté en posibilidad de dirigir la acción política o la acción militar de un Estado y que prepara, que planifica, que inicia un acto de agresión en contra de otro Estado. Un acto de agresión que atente contra la soberanía territorial, la independencia política de otro Estado. Por ejemplo, la invasión por las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, el bombardeo ordenado de las Fuerzas Armadas de un Estado sobre el territorio de otro Estado. Por ejemplo, el bloqueo de los puertos de un Estado por parte de las Fuerzas Navales de otro Estado. Es decir, también busca reprimir a aquellos que han planificado, dirigido e iniciado un acto de agresión. Recordemos, el uso de la fuerza hoy no es un medio lícito para solucionar los conflictos internacionales. Estos crímenes tienen una particularidad: no prescriben, son imprescriptibles. Podría traer también a colación que el Estatuto prevé una edad de imputabilidad en los 18 años, que el Estatuto de Roma se aplica sin distinción de cargos oficiales. No debiera importar que quien resulta potencial criminal sea un jefe de Estado o un jefe de gobierno. El cargo no lo exime de comparecer y rendir cuentas ante la Corte Penal Internacional, como tampoco puede invocarse como eximente el haber recibido una orden superior que se conocía manifiestamente ilícita. Puede servir después como un atenuante de la pena, pero no para eximirlo de la responsabilidad penal individual. Si hablamos de la pena, prevé una pena de reclusión máxima de 30 años, o la posibilidad de una pena perpetua cuando por la gravedad e intensidad del crimen cometido así lo meritó. Y que, sin lugar a dudas, entre los elementos del crimen, vuelvo a reiterar y quiero dejar esto en claro, se requiere la intencionalidad y conocimiento por la persona individual del crimen. Ya vimos los otros elementos, pero que actúe a sabiendas, que tenga conciencia de lo que se va a producir en el curso normal de los acontecimientos con su conducta. Esa intencionalidad y el conocimiento puede ser probado por la Corte a partir también de los hechos y de las circunstancias del caso. Continuando con el análisis que veníamos formulando, habíamos definido los crímenes de competencia de la Corte: el genocidio, lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Pero no quería terminar esta parte de la charla con ustedes sin referirme más específicamente a los crímenes de violencia sexual.
Históricamente, quiero que esto entiendan y les quede bien claro, la violencia sexual ha sido utilizada como un instrumento de terror para inspirar temor, para vencer la resistencia, para humillar, para socavar la moral de los hombres y de las mujeres, enemigos circunstanciales. Si en tiempo de paz, les había dicho anteriormente, la violencia contra mujeres, contra las niñas, era epidémica, la imaginación no nos alcanza para entender la dimensión, la perversidad que alcanza en un conflicto armado o en situaciones de violencia. Pero lo más devastador, y en esto, para quienes han sido víctimas de estos delitos, de estos crímenes, creo ha sido el silencio y la falta de seriedad con la que se venía tratando el tema. Pensemos solamente en las Comfort Women en Japón. Pensemos solamente que hasta los años 90 la violencia sexual contra mujeres y niños se consideraba solamente un daño colateral. Y algunos hablaban hasta de una ofensa al honor cuando tenían que juzgar a los responsables. Mujeres y niñas que han sido objeto de violencia sexual como táctica de guerra para humillarlas, para atemorizarlas, para dominarlas. Este Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, no tengo dudas, ha sido el avance más significativo en el reconocimiento y protección de los civiles contra crímenes de naturaleza sexual, porque ha encuadrado las conductas, porque las ha incluido en tipos criminales, porque ha establecido los procedimientos acusatorios contra los responsables de esos crímenes. Pero sería injusto que no mencione la jurisprudencia de otros tribunales penales internacionales que han sido antecedentes. El Tribunal Penal para la ex Yugoslavia por hechos del año 1991. Les he dicho, violaciones masivas y sistemáticas en un contexto de depuración étnica que sufría la población civil en la ex Yugoslavia. Y si de jurisprudencia hablamos, es el caso Foca, donde militares serbios habían recluido a mujeres y niñas, sometiéndolas a constantes y permanentes abusos. Foca fue la primera condena a hombres por delitos cometidos contra mujeres y niñas en el marco de un conflicto armado por crímenes de violencia sexual. Y tampoco puedo dejar de mencionar al Tribunal Penal para Ruanda, Internacional para Ruanda, donde la violencia sexual, amén de los asesinatos y el exterminio, vertebraron todo un proceso de destrucción por parte de la etnia Hutu en contra de la etnia Tutsi. Por primera vez se vincula la violencia sexual con el crimen de genocidio y se la considera como una lesión grave a la integridad física y mental. Tampoco puedo dejar de mencionar al Tribunal para Sierra Leona, donde fue el primero en condenar los matrimonios forzados como crímenes de lesa humanidad, matrimonios forzados para cambiar la composición étnica. Estas conductas de violencia sexual, y doy 3 ejemplos prácticos, pueden ser definidas como un crimen de guerra si tienen lugar en el marco de un conflicto armado, como un crimen de lesa humanidad cuando es parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. La esclavitud sexual, ejercer atributos de propiedad y obligar a realizar actos de naturaleza sexual contra su voluntad, por la fuerza o con la amenaza de la misma. Crimen de guerra si es en el marco de un conflicto armado, si es en forma intencional y con conocimiento de la existencia de dicho conflicto.
Si es en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil y hay intencionalidad y conocimiento, es un crimen de lesa humanidad. La prostitución forzada, de igual forma, obligar a alguien a realizar actos de naturaleza sexual en contra de su voluntad a la espera de una ventaja económica o una ventaja pecuniaria. Si es en el marco de un conflicto armado, con conocimiento de la existencia del conflicto y la intencionalidad, será un crimen de guerra. Como será un crimen de guerra el embarazo forzoso, dejar a una mujer embarazada por la fuerza para cambiar la composición étnica en el marco de un conflicto armado. Será un crimen de lesa humanidad si es en el marco de un ataque generalizado, sistemático, contra la población civil con intencionalidad. La Corte Penal Internacional buscará investigar y llevar a la justicia a los individuos, no a los estados, responsables de cometer estas violaciones más graves del derecho internacional. Específicamente, por ejemplo, en el caso de los crímenes de violencia sexual. Reitero, no son sustitutivos de la jurisdicción nacional. No suplanta los sistemas nacionales, que siguen siendo los principales obligados a juzgar y a hacer responsables a quienes cometan estos crímenes. Pero esperemos que con la Corte Penal Internacional, que no va a evitar, porque a años de su ratificación se siguen produciendo los crímenes, pero por lo menos que no sigamos la suerte de otras mujeres que vieron la falta de seriedad en el tratamiento de su situación, el silencio y que sus victimarios quedaran impunes. Con la creación de la Corte Penal Internacional, estos crímenes, sobre todo los de violencia sexual, adquieren el rango de un crimen de guerra o de un crimen de lesa humanidad. Ya no solamente una ofensa contra el honor, como la tratábamos anteriormente, pero fundamentalmente esperemos que no se los trate más como un producto natural de la guerra, como un daño colateral, sino como un delito tan grave contra la tortura. Y que la tipificación de ese crimen, amén de estarlo en el Estatuto de Roma, esté en la mente y en la conciencia de toda la humanidad.